Bien, entonces seguimos con flujos rápidos. Son flujos de gran velocidad en donde están controlados topográficamente. ¿Sí? Cuando decimos que están controlados topográficamente es porque de un lado tenemos una ladera, en el otro lado tenemos otra ladera y el material se desplaza por esas depresiones. ¿Sí? Y es lo que ocurrió en Volcán. Fíjense en de que acá tengo una ladera, luego tenemos otra ladera, entonces el material se desplaza por esas zonas en donde existe ese control topográfico. ¿Qué es lo que sucedió en Volcán? Volcán es un pueblito de la provincia de Jujuy y que se encuentra emplazado en un área en donde no debería estar ubicado. Entonces, son sectores más vulnerables, áreas en donde están propensas hasta a que se produzcan estos procesos, ¿sí? Son procesos recurrentes, que quieren decir que cada 5 años, cada 9 años se van a producir. ¿Cuándo se van a producir? Cuando en la zona alta esté el material fragmentado producto de esa meteorización. ¿Sí? El material está listo, está preparado, se produce en la lluvia y la lluvia va a favorecer, va a ser el factor que va a favorecer también estos procesos. Flujo rápido de gran velocidad. Y estos flujos rápidos, según el material que se desplaza, recibe distinto nombre. En el caso, ustedes saquen una foto a la pantalla, ¿sí? Así no, yo se los voy explicando. Cuando el material puede llamarse flujo de tierra, corrientes de tierras o coladas de tierra. Según el lugar se lo nombra, se lo denomina de distinta manera. Puede ser un volcán también, lo que sucedió en Volcán, los lugareños le dicen, está bajando el volcán, por ejemplo. Entonces, según el área, la zona, también reciben distintos nombres. Distintos nombres, pero, por ejemplo, si estamos hablando de que los grandes volúmenes del mar es terroso y que predomina en cuanto al limo y a la arcilla, estamos en presencia de un flujo de tierra, ¿sí? El material que se desplaza con mayor predominio es la tierra, ¿sí? Entonces se lo llama flujo de tierra, también se lo llama corriente de tierra o colada. Se diferencian de las corrientes de barro porque son más lentas, ¿sí? Entonces las corrientes de barro van a ser más rápidas que las corrientes de tierra. No están confinadas a canales como las corrientes de barro. Hay un contenido de agua más alta que las corrientes de barro y no son específicamente características de regiones secas, como sí son las corrientes de barro. ¿Sí? Entonces, las corrientes de barro son características de áreas húmedas. Entonces, cuando dijimos si el material es terroso, flujo de tierra, ¿sí? En cambio, si el contenido de limo y arcilla es mayor en el porcentaje del volumen total de la carga sólida, estamos en presencia de un flujo de barro. Entonces, ¿qué predomina acá? El limo y la arcilla. Las pendientes también tienen que ser moderadas a fuerte y puede existir escasa vegetación. Los flujos o las corrientes de barro se mueven lo suficientemente rápido como para que sean perceptibles a simple vista. Tienen un contenido mayor de agua que las corrientes terrosas y generalmente están confinadas a canales. Poseen importancias geomorfológicas en las regiones áridas y semiáridas. Las condiciones que favorecen su formación son: 1, materiales no consolidados en la superficie, que al humedecerse se tornará resbaladiza.
pendientes empinadas y abastecimiento abundante, pero intermitente de agua y poca vegetación. ¿Sí? Entonces, limo y arcilla, según el material, nosotros los podemos diferenciar y denominar de manera corriente. Si lo que se mueve es material terroso, tenemos que decir un flujo corriente o una colada terrosa o de tierra. Si lo que predomina es el limo y la arcilla, tenemos que denominar flujo corriente o colada de barro. ¿Sí? Lo que se produce es el barro. La colada de barro, ese flujo de barro, lo que sucedió en Volcán, era material terroso, era barro, ¿sí? Entonces, ¿qué fue un flujo de barro? Característicos de ambientes áridos y semiáridos. Entonces, fíjense de que podemos ir al terreno, vemos el material, acá ya llegó eso a su etapa final, ¿sí? Entonces, acá se produce el proceso de remoción en masa, lo que observo yo en el campo es el material, ¿sí? Entonces, estoy viendo de que no era tierra, estoy viendo que es un material fino, material pelítico, limo y arcilla, entonces yo tengo que decir, es barro. Entonces lo puedo llamar flujo, lo puedo llamar colada, ¿sí? De barro, porque es el material que predomina. Acá también, bueno, son imágenes de este proceso en los laterales. Se pueden observar estos lóbulos, ¿sí? Al ser material pelítico lo que se desplaza en mayor volumen, es lo que favorece que en superficie se desplacen grandes bloques de material, ¿sí? Es como que acá nos tenemos que imaginar la pasta esa de bizcochuelo, de lo que hacemos para realizar un bizcochuelo, si le introducimos trocitos de chocolate, el chocolate se queda, ¿sí? Encima. Entonces, lo que se observa es ese material terroso, que sería la pasta de la mezcla del bizcochuelo, y en superficie, esos bloques de grandes toneladas, ¿sí? Esa matriz plástica es lo que favorece el desplazamiento del material grueso, el material pesado. ¿Ese sería, profe, el flujo de tierra? No, te lo estoy diciendo de barro. Por eso es de que es como que la pasta del bizcochuelo Fanny es finita, ¿sí? Entonces va a ser limo y arcilla. Si le ponemos una barrita de chocolate y lo hacemos, y ese material lo hacemos fluir en una pendiente, la barrita de chocolate va a ir en superficie y se va a mover. Bien. Profe, otra pregunta. Los dos, tanto el flujo de tierra como de barro, son característicos de los ambientes áridos y semiáridos. Flujo de barro es muy característico de los ambientes áridos, ¿sí? Entonces nosotros cuando vamos a Purmamarca, a los sectores así, de esos tipos de ambiente, de esos tipos de clima, es colada de barro, flujo de barro, ¿sí? Dice, los flujos de tierra no es característico de regiones secas, son más de áreas húmedas. Bien, gracias. Ahora lo que es el detrito. Cuando nosotros estudiamos rocas sedimentarias, ya estudiamos el término de detrito, que era el producto de la fragmentación de la roca, ¿sí? Material inorgánico. Entonces la roca se desintegra, se fragmenta, y ese fragmentito es lo que llamamos el detrito, ¿sí? Entonces, cuando el material, la fracción predominante es gruesa, arena, gravas o bloque, estamos en presencia de un flujo de detrito. Corriente de detrito o colada de detrito.
La fracción sólida puede contribuir con el 80% del peso de la masa en movimiento y el contenido del agua es elevado. Son frecuentes de ambientes húmedos, pero también lo encontramos en nuestras zonas de ambientes áridos. Debido a la baja cohesión de sus componentes, se desparraman en la parte final de las laderas sin generar una forma de depósito específico. ¿Sí? Entonces, se produce esa fragmentación de la roca, se fragmenta esa roca y puede dar lugar a fragmentos más pequeños, ¿sí? Si el fragmento es del tamaño arena, gravas o bloques y eso se desplaza, entonces estamos en presencia de un flujo de detrito, corriente de detrito. Entonces, fíjense de que lo único que tenemos que saber también es el material que se está moviendo, ¿sí? Si es un flujo lento, dijimos de que va a ser de baja velocidad, ¿sí? ¿En dónde se desplazan? Se desplazan en las laderas. Cuando el movimiento es rápido, va a ser un flujo rápido. Ahora tenemos que diferenciar el material que se está desplazando. Y se desplaza en los sectores entre las laderas, ¿sí? En esos sectores bajos. Entonces existe, por eso es que decimos de que existe ese control topográfico. Ahora tenemos que saber el tipo de material que se desplaza. Si se desplaza tierra, corrientes de tierra, flujos de tierra, coladas de tierra. Si se desplaza limo y arcilla, que va a ser ese material, va a formar ese barro, entonces un flujo de barro, corrientes de barro, coladas de barro. Si se desplaza arena, bloque, o sea, ya estamos hablando de material más gruesito, entonces tenemos un flujo de detrito, corriente de detrito y coladas de detrito. Acá tenemos una imagen, miren en esta imagen, acá podemos observar claramente la roca fragmentada, ¿sí? Entonces el tamaño es mucho más grande que el limo y la arcilla, ¿sí? Entonces no, veo material, no veo tierra, ¿sí? Entonces, como es más grueso que el limo, la arcilla más el agua forman el barro. Acá yo no estoy observando barro. Yo lo que estoy observando es la roca ya fragmentada y tampoco de gran tamaño, tampoco tan pequeñito. Entonces, estamos en presencia de detrito, ¿sí? Cuando yo les decía de que también hay que tener en cuenta que estos procesos no sabemos hasta dónde llegan. Acá lo que estamos observando en esta imagen, estamos observando una ruta, ¿sí? Acá tenemos la ruta y acá teníamos la entrada a una finca. ¿Por qué yo sé que es la entrada de una finca? Porque estoy observando la tranquera que está enterrada, ¿sí? Entonces, fíjense de que el material bajo, para este lado tengo una pendiente y para este lado también tenemos otra ladera con pendiente, ¿sí? Entonces, aquí teníamos ese control topográfico. Entonces, fíjense hasta dónde alcanza, hasta dónde llegan este material. Llega hasta zonas que no sabemos si es que va a perjudicar mucho o poco, si existe el riesgo, está presente el riesgo acá. Por lo general siempre bajan, acá también tenemos una ruta, entonces el riesgo cuando se producen todos estos procesos está presente. Por eso es que le tenemos que dedicar importancia y estudiarlo a los procesos, ¿sí? Porque generan ese efecto negativo, entonces existe un efecto negativo y ahí tenemos que prestar atención. Si existe un efecto y nadie lo va a percibir, entonces no tiene tanta importancia, ¿sí? Pero cuando existe un riesgo y alguien lo puede percibir, entonces se convierte en un riesgo negativo. Por lo tanto, ahí es en donde ustedes van a actuar como ingenieros de recursos naturales.
Bien, entonces ya pasamos los flujos en donde se diferencian lentos y rápidos, ¿sí? Ahora vamos al deslizamiento. Y el deslizamiento es el desplazamiento del material de grandes volúmenes de material, ¿sí? Pendiente abajo. Este desplazamiento es un movimiento también de rapidísimo, en donde se mueven grandes volúmenes de material. Fíjense en de que yo anteriormente les decía de que en estos procesos pueden existir indicadores que anuncian el material que se puede desplazar. Y esos indicadores los había denominado como grietas, es una fisura, es también denominada una cicatriz de despegue. Esa grieta me está diciendo de que el material previo a la grieta se va a desplazar. ¿Cuándo se va a desplazar? Cuando las condiciones sean favorables, ¿sí? Pueden existir las lluvias y la lluvia va a generar esa desestabilización de la ladera, puede ocurrir un sismo que va a generar ese movimiento adicional para que el material se mueva, ¿sí? Pueden existir distintos factores o puede también permanecer el terreno en esas condiciones por un tiempo largo. Entonces, estos deslizamientos de grandes volúmenes de material pueden ser de dos tipos. Puede ser traslacional o pueden ser rotacional. ¿Qué quiere decir que va a ser traslacional el desplazamiento? El material se va a desplazar sobre una superficie recta. ¿Sí? El material se desplaza sobre una superficie recta y se acumula en la parte basal. Mientras que en un desplazamiento rotacional, el material se desplaza sobre una superficie curva. ¿Sí? Entonces existe una superficie curva y luego existe una inversión del relieve. Y cuando yo digo una inversión de relieve es, a ver si tengo una fotito, de esta manera. Por ejemplo, acá el arbolito anteriormente estaba paradito, luego se queda inclinado, por lo tanto hay una inversión. ¿Sí? En esta imagen, por ejemplo, podemos observar que el material superior se desplaza sobre una superficie recta. Acá el material se va a desplazar sobre una superficie curva, es decir, que hace un giro y existe una inversión del relieve. En un desplazamiento traslacional, ¿cómo se deposita el material? El material se deposita en la parte basal y se deposita de manera con una forma triangular, ¿sí? En una forma triangular, en donde en la parte apical se encuentra el material fino y en la parte distal o la parte más lenta se registran los materiales más gruesos. Fíjense en que acá tengo un relieve positivo, el material se desplaza, se deposita en la parte basal, se deposita de manera triangular, se llaman cono en forma cónica, ¿sí? En donde en la parte apical se pueden observar el material finito, ¿sí? El material que sigue cayendo, sigue depositándose en la parte apical, mientras que el material grueso, porque tiene mayor fuerza, se deposita en la parte más alejada, ¿sí? En la parte distal. ¿Eso les quedó claro? Entonces, formas de depósito de estos deslizamientos traslacional son los conos de deyección. Entonces, en estos conos de deyección, ustedes tienen que saber cómo es la forma de esos conos. Es una forma cónica en forma de triángulos, en donde en la parte apical se encuentra el material fino de menor granulometría. El sector más distal
es decir, en la zona más alejada se encuentra el material más grueso. Bien, fíjense de que acá les puse dos imágenes, lo que nos muestran los libros, la bibliografía, y luego lo que se observa en la naturaleza, ¿sí? Se observa, está muy ejemplificado, ¿sí? Tenemos una superficie recta, acá también tenemos la superficie recta, entonces el material se desplazó siguiendo esa trayectoria, mientras que en un deslizamiento rotacional, el material se desplaza sobre una superficie curva. Fíjense, acá está la superficie curva. Existe una inversión del relieve. Este relieve que estaba antes en la parte superior, ahora queda en distinta posición. Bueno, acá tenemos otros ejemplitos. Cuando observamos un deslizamiento, esos deslizamientos también tienen, cada sector tiene su nombre, ¿sí? Y podemos tener la parte superior, se denomina una corona. Cada uno de esos escalones es lo que se denomina una escarpa o escarpe, ¿sí? Entonces, son los escalones de ese desplazamiento, ¿sí? Tiene también... Arriba dijimos que tenía una corona, luego una escarpa, una cabecera, ¿sí? El material llega a la parte basal, ¿sí? Luego se abre porque se relaja. Entonces, en la superficie, en la naturaleza también se pueden diferenciar cada uno de estos sectores. Eso es para ejemplificar lo que muestra la bibliografía y lo que ocurre en la naturaleza. Más ejemplitos de deslizamiento traslacional. Entonces, fíjense de que en la mayoría de nuestra área, en nuestra provincia, los deslizamientos frecuentes son los traslacionales. Deben existir un 70 u 80% de deslizamiento traslacional versus un 20% de los rotacional. Por último, tenemos el último proceso que es el hundimiento. En este proceso de hundimiento, ¿qué es el hundimiento? El hundimiento es el colapso pendiente abajo, ¿sí? En donde es el colapso o hundimiento hacia abajo. En este proceso no está, recién dije pendiente abajo y la pendiente no está presente. Es el colapso hacia abajo. Miren acá, es esto. Es el único proceso en donde la pendiente no está presente. Entonces, es el desplazamiento, es el colapso hacia abajo, en donde la pendiente no forma parte. ¿Sí? Recién me dije mal yo. Entonces, el origen de este proceso puede ser natural o también puede ser antrópico. Y cuando hablamos de natural, recuerden de que cuando estuvimos en la clase de los factores estructurales, vimos las fallas. ¿Sí? Entonces acá teníamos unas secuencias de falla, o al último lo que vimos son las fallas normales, ¿sí? Entonces acá tenemos una falla normal, del otro lado tenemos otra falla normal, y lo que tenemos acá es una fosa que habíamos dicho en clases, ¿sí? Eran los pilares y la fosa, cores y los graben. Entonces, este es un relieve característico de la puna. Cuando tenemos que hacer el dibujo, cuando hacemos el dibujito de la puna desde el punto de vista geomorfológico, la puna debe ser dibujada de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Uno de los bloques se desplaza hacia abajo, ¿sí? El techo se desplaza hacia abajo. Entonces, acá lo que estamos viendo, un hundimiento.
¿sí? Entonces, también puede existir un hundimiento porque en la superficie estamos en hundimientos naturales, ¿no? Entonces, porque en la superficie existen rocas carbonáticas, ¿sí? Existe esa caliza. Esa caliza, ante la presencia del agua, se produce la carbonatación. Entonces, se disuelve esa caliza, entonces existe ese colapso hacia abajo. Y esto es lo que nosotros, lo que por ahí en las noticias se observa, ¿sí? Por ahí dicen, ocurrió un fenómeno sobrenatural, se produce el hundimiento de una superficie. Sí, se produjo ese hundimiento, pero todo tiene una respuesta, ¿sí? Porque quizás en profundidad existía un material de este tipo. Cuando hablamos de material de este tipo, entonces estamos en presencia de una roca carbonática, ¿sí? Puede ser de que por ahí circulaba agua, entonces se produce esa carbonatación, se produce ese lavado de la roca, entonces se quita esa capa de suelo, por lo tanto la parte superior no tiene el sustento, entonces baja. Esa es una respuesta de lo que estamos observando acá, ¿sí? Entonces, ahí tenemos por procesos naturales. Por procesos antrópicos podemos decir de que, por ejemplo, lo que observamos hace rato, que era la construcción de ese túnel, ¿sí? Volvemos a la imagen del túnel ese y no existe un buen, cuando hacen las construcciones civiles, no tienen ese tratamiento en la parte superior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? Se produce ese desplome hacia abajo. Entonces, se produce ese hundimiento. Muy bien, entonces, hasta acá. El único proceso en donde no está presente la pendiente es el hundimiento. Si tenemos que hacer una diferencia entre los flujos, tenemos flujos lentos y flujos rápidos, ¿sí? Flujos lentos de baja velocidad, flujos rápidos de gran velocidad. Flujos lentos se producen en laderas, ¿sí? Son tan lentos que no lo podemos percibir. Nos damos cuenta de que están ocurriendo porque existen indicadores, ¿sí? ¿Cuáles son los indicadores? Los árboles que están inclinados, los cercos inclinados, pueden existir grietas en la superficie, ¿bien? Flujos rápidos son flujos de gran velocidad. ¿En dónde se producen? En las depresiones, ¿sí? En donde existe un control topográfico. Entonces, según el material, podemos llamar, si se está desplazando tierra, colada de tierra. Si se desplaza limo o arcilla que forma el barro, coladas de barro. Si se desplaza un material más grueso como grava, como las arenas, coladas o flujos de detrito, ¿sí? Luego tenemos los deslizamientos. Deslizamientos según el sector en donde se desplaza, tenemos los traslacionales y los rotacionales. Superficie recta, una superficie plana, tenemos los traslacionales. Una superficie curva, rotacional. También tenemos que tener en cuenta la forma del depósito de conos de deyección, ¿sí? ¿Quién lo genera? Un proceso gravitacional. ¿Cómo es la forma? Una forma cónica. ¿Cómo se ubica el material? En la parte apical, la parte más alta, las partículas finitas. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos impulso para seguir desplazándose. El material grueso en la parte más alejada, ¿sí? En la parte distal, ¿sí? Cuando yo lanzo una partícula gruesa, la partícula gruesa porque se va a desplazar más lejos,
¿sí? En cambio, las partículas pequeñitas, hasta ahí nomás. Bien, Sharp, hasta aquí entonces vimos todos los procesos que considera Sharp, ¿sí? Pero Sharp no considera los procesos complejos ni otros procesos simples como las caídas, pero que sí son consideradas por otros autores. Entonces, las caídas son movimientos de una masa rocosa de cualquier tamaño, que se desprende de un talud empinado o un acantilado, a lo largo de una superficie sobre la cual ocurre un poco o ningún desplazamiento y desciende principalmente a través del aire por caída libre, por saltos o por rodados. Esas son las caídas. Y los procesos complejos, cuando hablamos de procesos complejos, resultan de la conjunción de diferentes procesos gravitacionales, ¿sí? Así como su nombre lo dice, complejo, o sea, no es únicamente flujo rápido, sino que es flujo rápido más deslizamiento, entonces se van uniendo varios procesos. Y cuando hablamos de caídas libres, es esto, ¿sí? Tenemos un acantilado, una superficie, un relieve positivo y cae el material de gran tamaño, puede ser por caída libre, puede ser que sigue rodando. Entonces lo que tenemos acá son las caídas. Acá continúan las caídas. El material puede ser de distinto tamaño. Fíjense de qué peligroso son estos procesos. Siempre tenemos una ruta, una carretera, el material cae y cae sobre esa ruta. Entonces, la desgracia para la gente de que está transitando si le llega a caer este material sobre el vehículo, por ejemplo. Si no circula ningún vehículo y cae sobre la ruta también queda intransitable. Por lo tanto, también tenemos que traer una maquinaria para que saque la roca. O sea, de todos modos, el efecto negativo está presente. Es por eso que le tenemos que dedicar un tiempo para el estudio de este tema. Acá tenemos imágenes de procesos también registrados en Salta y Jujuy. Por ejemplo, fíjense en esto, si tenemos que decir qué material está presente, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Es tierra? ¿Es barro? ¿Es detrito? ¿Qué material está presente? A ver si lo pueden diferenciar. ¿Alguien se da cuenta de algo? ¿Puede decir algo? Barro, ¿Detrito? Detrito, ¿sí? Fíjense de que aquí en esta imagen, la de abajo, podemos observar el material, o sea, la roca fragmentada y es material grueso, ¿sí? Es grava. Entonces, aquí ya sabemos, entonces tenemos que ver el tipo de material, ¿sí? Y fíjense, prestemos atención en la fecha también, febrero. Miren acá también. Acá tenemos tenemos la ruta. Acá yo le tracé esta línea colorada para que ustedes vean de que la ruta pasaba por ahí. Entonces baja el material y la ruta queda intransitada. Acá también podemos observar el tipo de material, ¿sí? El material es un material grueso. Bien, ese es material grueso. Fíjense, en cambio acá lo que predomina es el barro, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucedió en Volcán, enero del 2017. La otra era febrero. Entonces, no sabemos cuándo van a ocurrir, pero
tenemos los registros. Entonces, estos registros nos están diciendo de que estos procesos se producen en épocas de verano en donde las precipitaciones están presentes. Entonces, por lo general, fíjense en acá, en Volcán fueron días en donde cayó mucha agua. Entonces, luego el material baja por esta depresión que es llamada la quebrada de los filtros, ¿sí? Baja por este sector. Acá estamos observando la ladera esa que yo les decía al principio, para el otro lado también tenemos ladera. Entonces, existe este control topográfico. Entonces, ya tenemos el control topográfico. Se producen de gran velocidad. Entonces ya sabemos que son flujos rápidos. Tengo que ver qué tipo de material se desplaza, ¿sí? Es material fino, limo y arcilla que predominan. Entonces ya podemos decir que es una colada de barro, flujo de barro. Cuando se produce este proceso, fíjense en de que yo también lo que les decía al principio es de que el pueblito de Volcán se ubica en una zona en donde no debería estar ubicada. Aquí está la ruta 9, quebrada de los filtros, es una zona, es un sector en donde siempre baja el material. ¿En dónde se ubica Volcán? Volcán se ubica ahí, en el frente de donde va a bajar el material. Es lo mismo que Tilcara. Son zonas que son pueblos que no tendrían que estar ubicados en esos sectores. ¿Por qué? Porque el riesgo es alto. De un lado baja el material, por el otro lado lo tenemos al Río Grande. Entonces, estos son áreas, son sectores en donde no deberían estar ubicados. ¿Sí? Entonces, no deberían estar ubicados, el riesgo está presente y cada 5 años, cada 7 años, escuchamos las noticias. Miren hasta dónde llegó el material, fueron días varios días en donde se trabajó sacando el material, en donde se registraron 2 muertes, quedó a una altura superior de la que estaba. Acá podemos observar, esto es para Cafayate, también en un ambiente árido. ¿Qué es lo que estoy observando? Estoy observando un relieve positivo de gran pendiente, rocas o material desplazado de gran tamaño. Entonces está presente la caída, ¿sí? Caída libre, en donde el material por su peso y por la pendiente a su favor se desplaza. Diciembre de 2012, ¿sí? Si estoy observando este tipo de material, también es material finito, ¿sí? Esto sucedió, nosotros fuimos a los 2 días del proceso, el agua se empieza a evaporar, queda el material finito. ¿Qué tipo de material? Limo o arcilla, ¿sí? Entonces podemos decir que fue un flujo rápido, una colada de barro. ¿Sí? Fíjense en hasta qué altura del hasta dónde llega el material. Teníamos acá anteriormente estaba en un tinglado que quedó enterrado. ¿Sí? Acá se producía vid, lo único que se observa en superficie es la parte superior de los postes. ¿Sí? Todo quedó enterrado. Cayó, fíjense de que acá también les dije de que el material pelítico en superficie puede traer bloques de gran tamaño. Fíjense de que acá se puede observar eso, ¿sí? Esa plasticidad del material pelítico favorece el desplazamiento de bloques de gran tamaño, de gran peso también. En esta imagen lo que podemos observar es situación 1 en la parte superior, situación 2 en la parte inferior. Cuando se producen estos procesos, el cambio
o la importancia geomorfológica. Fíjense en de que en la parte superior lo que era el relieve antes del proceso de remoción en masa, cómo cambia completamente cuando se producen estos procesos, ¿sí? Cambia mucho el relieve. Ahora, se producen estos procesos, ¿sí? Estos procesos, como les dije, son, y vuelvo a repetirle, de que le tenemos que dar importancia, ¿sí? Pero cómo también nosotros tenemos que tratar estos procesos. Y ahí entra la parte aplicada y ahí entra la parte más linda, porque ustedes ya nos tenemos que imaginar que ya se van a recibir, ¿sí? Entonces ya son ingenieros. Entonces, estos procesos generan un efecto negativo, ¿sí? Entonces, un efecto negativo que ustedes tienen que dar una solución. Entonces, ¿cómo van a solucionar estos procesos? Pueden solucionarlos de dos maneras, ¿sí? Podemos darle una aplicación correctiva o preventiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Quiere decir, o también geomorfología aplicada preventiva. ¿Qué quiere decir preventiva? Es de que ustedes cursaron la materia de geomorfología, cursaron su carrera, tienen un amplio conocimiento y todo ese conocimiento lo van a aplicar para realizar obras y obras buenas, ¿sí? Entonces, yo sé de que, por ejemplo, tenemos un relieve positivo y este relieve positivo, por las condiciones climáticas, por el estudio a través del tiempo, este relieve positivo en algún momento va a experimentar un desplazamiento del material, ¿sí? Entonces, ¿qué obra puedo hacer yo para evitar ese desplazamiento del material? ¿Sí? Entonces, eso es preventiva, ¿sí? Prevenir un efecto negativo, porque yo sé de que se puede producir ese proceso. Correctivo quiere decir de que se produce ese evento de remoción en masa, genera el efecto negativo. Correctivo va a ser corregir algo, ¿sí? Corregir una obra que se la hizo mal, por ejemplo. Aquí lo que estamos observando en esta imagen es un relieve positivo, es una ladera que se está haciendo, se puso una malla metálica, ¿sí? Y que se está realizando una hidrosiembra, ¿sí? Existen geotextiles en donde esos geotextiles tienen una semillita en el interior de esos geotextiles. Es una semillita con un recubrimiento de un gel. Cuando se producen las lluvias, esa semillita germina. Entonces, aparte de realizar ese tratamiento en la ladera, evitando el desplazamiento, porque se ponen unas mallas para que contienen, ¿sí? Entonces se le pone ese geotextil arriba, ese geotextil tiene la semillita, el gel. Comienzan las lluvias, eso favorece la germinación de las plantitas y aparte de contener el material, es decir, evitando el desplazamiento, se tapiza de vegetación. Acá lo que podemos observar, lo que estoy observando es una imagen de la ruta para Purmamarca, ¿sí? Entonces tenemos ese desplazamiento, tenemos este relieve positivo, el material se desplaza y lo que se observa al costado de la ruta es una defensa flexible, ¿sí? Entonces ahí también estamos evitando riesgos negativos.
Bueno, acá tenemos una imagen también de un deslizamiento y nada más. Entonces, con todo lo que vimos podemos ver de que estos procesos son importantes, ¿sí? Son importantes, tenemos que tratar de estudiarlos y tener presente porque son procesos en donde ya comienzan ustedes a participar o a buscar una solución. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde ustedes tienen que empezar a ubicarse como ingenieros y decir, bueno, se produce esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Conozco, entonces, dar una solución. ¿Sí? Esta quizás es la parte más, para mí es la más linda porque es la parte aplicada. ¿Sí? Que es cómo puedo solucionar, que en realidad es lo que ustedes tienen que hacer cuando se van a recibir. Tenemos que saber, tenemos el conocimiento en la cabeza, tenemos que buscar una solución. ¿Sí? ¿Se entendió el tema de hoy? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe, ¿me entendió? Perfecto. Bien, entonces cualquier duda, cualquier consulta me escriben y yo creo que con todo lo que por ahí es un poquito medio tedioso, esas las partecitas del tipo de material en donde tienen que copiar o sacaron imágenes, pero sabiendo eso, el tipo de material, ya sabemos qué tipo de flujo rápido está presente. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, entonces damos por finalizada la clase. Nos vemos el martes que viene en la universidad. Bueno, profe. Continuamos con teoría y el martes vamos